Me llamo Daniel Balderston, soy profesor de la Universidad de Pittsburgh y co-dirijo el Borges Center y la revista Variaciones Borges. He estado trabajando sobre Borges desde hace muchos años. El tema del Aleph, publiqué un artículo sobre el universo en una cáscara de nuez y parte de eso se incluyó después en mi libro El método Borges. Primero, una cosa que vale la pena aclarar es que a pesar de que se habla del universo en el cuento, la frase larga, vi, se refiere únicamente a lugares del planeta Tierra. Y el poemario que en el epílogo publica Carlos Argentino Daneri, también son trozos argentinos de un poema que se llama La Tierra. Entonces creo que el enfoque del cuento no es más bien planeta Tierra y no el universo entero. Eh, Porque se hace ese tipo de juego también en la Biblioteca de Babel con la cuestión de un número muy grande versus un número infinito de libros. Entonces, sí, pero aquí claramente el enfoque está en planeta Tierra, en la versión del narrador, Borges, y Argentina de modo más restringido en el caso del poemario que publica Carlos Argentino Daneri al final. Con respecto a la situación de planeta Tierra en abril de 1945, obviamente estamos hablando de los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. En abril se suicida Hitler en Berlín y termina la, la campaña europea de los aliados. La, la campaña japonesa no va a terminar hasta agosto con las dos bombas atómicas del 6 de agosto en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki y la capitulación japonesa muy poco después. Entonces, es, es importante subrayar la centralidad de la crisis mundial que le ocupa mucha atención a Borges desde los años 30, cuando publica una serie de notas sobre el nazismo. Plano para Orbes Tertius termina en el 40 con una proyección hacia un futuro insoportable en el 47. Hay varios cuentos durante la Segunda Guerra, eh, El Milagro Secreto, por ejemplo, que tiene que ver con la invasión, la ocupación nazi de Praga, y poco de este cuento, Deutsches Requiem, que se escribe y se publica durante el juicio de Nuremberg. Es decir, que está muy preocupado por la situación de la guerra europea, la parte de la Segunda Guerra Mundial. En agosto del 44 publica las notas sobre la liberación de París. Y aquí, en este cuento, una de las cosas mencionadas es un laberinto roto, Londres, eh, y eso evidentemente se refiere a las ruinas de la capital inglesa por los ataques de misiles y aviones de los nazis durante la Segunda Guerra.
por eso es un laberinto roto, porque la ciudad está en parte en ruinas. Entonces, cuando está pensando Planeta Tierra en abril del 45, está preocupado por la situación mundial. También, obviamente, está preocupado por la situación argentina. En el 43 había publicado el poema conjetural en La Nación, que se habrá escrito por su preocupación por la situación del ascenso hacia el poder de un grupo de militares, y eso se va a concretar poco después de la publicación de este cuento y con la elección democrática de Juan Domingo Perón a la presidencia argentina en el 46. Ese escenario obliga a Borges a repensar su nacionalismo cultural de los años 20. Explícitamente en el escritor argentino de la tradición hace una autocrítica de lo que había sido su celebración de un nacionalismo argentino en, en sus primeros escritos, en los primeros 3 libros de poemas y también en muchos de los ensayos y otros textos de los 20, y eso podríamos decir que continúa en parte en los años 30. Ya en el 45 está con una posición mucho más crítica de ese tipo de posicionamiento ideológico-cultural, y entonces creo que uno de los motivos de la broma en contra de ese tipo de nacionalismo es el hecho de que Carlos Argentino Daneri tiene éxito editorial con sus trozos argentinos, es decir, al cortar, y la editorial que publica eso es la editorial Procusto, aludiendo al mito griego del dueño de un lugar de paso que cortaba las piernas de sus huéspedes si eran demasiado altos y que los estiraba si eran demasiado bajos. Es decir, que Daneri está dispuesto a hacer lo que sea para que se publique partes de su poema sobre la tierra. Borges, obviamente, el Borges del cuento, el Borges narrador, obviamente tiene una posición diferente con respecto a eso. Otro asunto que tiene relación con eso es el hecho de que en el 42 la novela ganadora del Premio Nacional es Cancha Rayada de Eduardo Acevedo Díaz, hijo, que es una novela, digamos, nativista. Entonces, uno podría pensar que Borges en el 45 tiene una posición muy crítica con respecto a Acevedo Díaz y a ese tipo de ficción. Pero mirando un poco hacia lo que va a ser poco después, en el cuento El fin del 53, está muy, se revela en el manuscrito como un gran lector, no solo del Martín Fierro y de Guiraldes, sino también de la crítica en torno a Guiraldes y Hernández, y de una novela de Enrique Amorim, del marido de su prima hermana Esther Aedo, el escritor uruguayo que en El paisano Aguilar había
contribuido a esa tradición, digamos, gauchesca en la novela de los años 20 y 30. El cuento tiene una visión planetaria, digamos. Tenemos referencias a Bengala, a Querétaro, a, a lugares del Uruguay, eh, a publicaciones de Philemon Holland y a atlas eh, holandeses. Es decir, que claramente el marco um, geográfico es no solo el Río de la Plata, ah, pero hay que pensar también que se escribe en Buenos Aires y que la acción del cuento ocurre en la calle Garay, en Barrio Sur de la ciudad capital. Es decir, que también está pensando el planeta Tierra desde su lugar en el mundo. Las cuestiones librescas en el cuento, quisiera señalar que en el número 51 de Variaciones Borges publicamos un gran artículo de Marta Spagnuolo, una investigadora independiente que vive ahora en Goiânia, en el Brasil, que se llama ¿Dónde leyó Carlos Argentino el nombre Aleph? Donde ella revela que en un ensayo que seguramente conocía Borges, de Alfonso Reyes, de su amigo mexicano, Reyes en el 36 había hecho alusión a varios, ah, varias leyes medievales y de la temprana modernidad en España, donde hacer el Aleph quiere decir tener relaciones sexuales con una mujer que no sea la esposa. Es decir, que además de la obvia cuestión que está en el cuento con la relación incestuosa entre Beatriz Viterbo y su primo hermano, Carlos Argentino Daneri, que se pasó en el manuscrito inicial es el hermano y no el primo hermano. Y la cuestión que ha ocupado a mucha gente de que el cuento se escribe durante un periodo de crisis personal de Borges en su relación con Estela Canto, que se jactaba, entre otras cosas, de haber tenido relaciones con su hermano Patricio Canto, filósofo. ah, entonces eso es también un subtexto en el cuento. Entonces, en ese artículo de Españolo, ella aclara que uno de los sentidos interesantes en el contexto de la relación frustrada entre el narrador Borges y Beatriz Viterbo es el hecho de que probablemente ella había tenido relaciones con su primo hermano y que Borges estaba muy consciente también de cierta libertad sexual de Estela Canto que ella expresa muy abiertamente en su libro Borges a contraluz. Después publicamos otro artículo de la misma autora, Marta Spagnuolo, Borges, cuentista de Fogón, en el número 55, el año pasado, en el 23, donde ella revela que Borges era lector no solo
de Eduardo Acevedo Díaz, padre, el historiador uruguayo, sino también de su hijo, Eduardo Acevedo Díaz, hijo, el novelista argentino. Entonces, la relación de lo que se pensaba que era una rivalidad literaria de Borges con Acevedo Díaz, hijo, probablemente no es para tanto. Entonces eso puede llegar a aclarar un poco la, la, las circunstancias del cuento. Obviamente el epílogo sí se refiere al hecho de que el Jardín de Senderos que se bifurcan no había ganado el Premio Nacional de Literatura en el 42. Y parte del cuento tiene que ver con las rivalidades y las envidias en el mundillo literario rioplatense. Lo otro que quisiera mencionar es que Gustavo Paverón Patriao, crítico y novelista peruano que enseña en el estado de Maine, en Bowdoin College en Estados Unidos, en su libro El orden del Aleph, hace toda una serie de relaciones de este cuento con la, la situación global y menciona obviamente todo el asunto matemático y cabalístico, etcétera, que tiene que ver con el Aleph, pero también entra bastante en la cuestión de los preparativos de las bombas atómicas. Probablemente Borges no sabía de eso, era hiper secreto eso, pero siendo quien era, estaría consciente de los avances en la física en los años 30 que posibilitaban ese, ah, esa rama de la invención de las bombas atómicas que se usan por primera y última vez en el 45, pocos meses después de este cuento. Es decir, que otro de los aspectos posibles es una preocupación de Borges con ese apocalipsis venidero nuclear, aunque es un poco difícil sostener eso por el hecho de que los programas en Los Álamos, Nuevo México, fueron tan secretos. Entonces, dudo mucho de que Borges haya estado al tanto de eso. Ah, hay cuentos de él sobre espionaje, pero el Jardín de Sendero que se bifurcan, por ejemplo, pero no creo que él haya sido consciente necesariamente de la, ah, del desarrollo en Nuevo México de las bombas atómicas. El Aleph es muy interesante por la multiplicidad del significado del término. Aleph, primera palabra del alfabeto hebreo, con significados importantes en la Cábala, con significados importantes en las matemáticas, con respecto a conjuntos infinitos. Ahora con ese cuento, con ese ensayo de Españolo, también el subtexto sexual de hacer el Aleph como ah, una relación sexual ilícita y ah, eh, la, es decir, yo creo que tenemos en este cuento muchos niveles superpuestos o yuxtapuestos de significado. Ah,
en el artículo español, en el primero, por ejemplo, el de hacer el Aleph, ella duda de mi afirmación en el método Borges de que lo de las rosas de Bengala tengan que ver con un poema de Rabindranath Tagore sobre, sobre Bengal. Ella recuerda que en las farmacias porteñas se vendía ah, un extracto de rosa de Bengala y que los recipientes de vidrio de las farmacias viejas tenían que ver con cierto código de los farmacéuticos. Pero bueno, eh, no es una cuestión de o, sino de y, sin duda. Como sucede también con el Aleph, o como podría llegar a suceder con muchos otros detalles del cuento. En cierta época, no siempre, ¿no? Eso comienza más bien en los textos de los años 40, antes no tanto, y se convierte en una especie de marca registrada que se usa para hablar de la obra de Borges, de lo borgiano, am, pero Borges no necesariamente en, en sus primeras 2 décadas de escritura estaba pensando en esos términos. Oh. El otro día defendió mi último estudiante de posgrado de Pittsburgh, un sudafricano, Christopher Warnes Pacheco, sobre la cuestión de la marca Borges, ¿no? Del brand Borges, y revela con cuestiones de las humanidades digitales, de herramientas, que muchas de las cosas que se repiten no, no son ah, correctas con respecto a la obra anterior al año 39, 40, ¿no? Y bueno, yo tengo 2 artículos que tienen que ver un poco con eso. Uno es el de sobre el fin, que aparece en Variaciones Borges 51 y que está en la red. Y el otro es uno que se llama el, el Borges en el mundo en Borges, donde hablo del vaivén, de la tensión entre lo local y lo global en la obra. Y creo que eso es mucho más productivo pensarlo que cierto estereotipo de Borges universal, escapista, bla, bla, bla. No toda esa cuestión. Bueno, la posibilidad de releer, ¿no? De seguir descubriendo cosas nuevas. Eso lo estamos haciendo ahora con los cuadernos de preparación de los cursos y las conferencias entre el 49 y el 55. Vamos a publicar un libro en pocos meses sobre eso y nos está permitiendo llegar a las bibliotecas de consulta de Borges, a las ediciones precisas y a los párrafos de esos libros que le interesaban a Borges, mucho más allá o de modo mucho más abarcador que lo que se ve en el libro Borges, Libros y Lecturas de Rosato y Álvarez. Estamos haciendo avances y bueno, obviamente mi trabajo sobre los manuscritos durante los últimos 15 años también ha revelado todo un aspecto, digamos, abierto, inconcluso en la obra de Borges, que permite que el lector o el crítico
tengan una participación muy activa la creación del significado de los textos.